La masterclass que estaremos viendo ahora mismo de balance de blanco pertenece a la comunidad de Money Shot Club, donde estoy en colaboración con David Ruiz y de hecho ahora mismo estoy grabando una clase de cómo grabar este comercial para este producto bastante complejo y lo estoy enseñando todo. Y sin más preámbulo, vamos a ver de una vez esta masterclass de balance de blanco. Y si están interesados en ser miembros de esta comunidad donde tenemos más de 30 clases, les dejo el link en la descripción con un precio especial limitado. El balance de blancos parece un simple ajuste de cámara, pero al mismo tiempo es algo muy importante de entender para obtener una buena imagen y tiende a ser confuso cuando empiezas a indagar más, porque claro, la cámara te pone iconos en los presets de balance de blanco que te sugieren que si está de día le pongas el sol, que si está en sombra le pongas la nubecita. Si ves un bombillo quiere decir que estás en interior con luces de casa y así sucesivamente. Pero cuando empiezas a notar que algo pasa, algo raro pasa y los colores no lo ves del todo correctos en el video, comparado con lo que ves fuera de la cámara con tus ojos, ahí es donde comienza la confusión. Entiende algo importante para iniciar. Por ejemplo, en esta escena, la cámara no sabe que la luz que tengo detrás de mí es cálida, ni que la luz que me pega directamente a mi cara es casi neutral o blanca, 5600 Kelvin. Para eso usamos los parámetros que tenemos en cámara para configurar el balance de blanco correctamente a como lo ven nuestros ojos. Y este se mide en Kelvin. Esta es la escala que inventó un científico al que llamaron y llamaremos el señor Kelvin. Se llama William Thomson, quien creó esta forma de medir la temperatura del color de la luz, y por supuesto el Kelvin es la referencia que usamos en nuestras cámaras. Y sí, las cámaras poseen balance blanco automático y en algunas ocasiones funciona bastante bien. Sin embargo, no es la forma ideal para darle un buen color a nuestras tomas. La cámara va transitando constantemente entre valores y eso es un dolor de cabeza cuando lo colocamos en automático, especialmente en tomas con movimiento por la cantidad de cambios de escenario. Por eso no solo queremos decirle a la cámara cómo realmente vemos la temperatura de la luz con nuestros ojos, sino incluso a veces queremos engañarla para hacer ver la imagen un poco más cálida o un poco más fría. Y ahí es donde entra también la decisión artística. Pero para llegar a eso, primero debemos entender lo básico, caminar con el balance de blanco antes de correr con él. Le voy a comentar un detalle adicional. Yo veo esto como aprender a andar en bicicleta. Al principio, cuando estás aprendiendo, estás muy pendiente de cómo pedaleas, de cómo mover el manubrio, pero después que lo dominas, ya ni piensas en eso. Casi que lo haces en forma automática, de forma robótica. Simplemente tomas decisiones de la forma la más natural posible y muchas veces tu propio ojo actúa casi de forma automática por ello, gracias a esa experiencia. Pero para llegar a ese punto, primero entendamos este concepto básico de la temperatura y el balance de blanco. Que la temperatura de la luz que se mide en Kelvin se encuentra en algún punto entre los 2000 y los 10.000 Kelvin, donde 2000 es muy cálida y 10.000 es muy fría, y es nuestro trabajo traducir lo que vemos con nuestros ojos en la escena en la cámara. Por ejemplo, las luces de techo de casa o de lámparas suelen ser muy cálidas y la mayoría está entre 2700 y 3200 Kelvin, y la luz del sol está entre 5200 y 5600 Kelvin, o incluso estas luces LED que colocamos a estas temperaturas, que es lo más común porque es la luz que consideramos blanca o neutral. Ahora, la luz del sol no siempre es blanca porque sabemos que si vemos un atardecer, la luz del sol se pone mucho más cálida, o si pasa a través de las nubes en un día nublado se hace más fría. Es decir, todo va cambiando por muchos factores. La posición de la Tierra, la contaminación de la atmósfera, las nubes, la lluvia. Esa luz del sol cambia la temperatura de la luz dependiendo de todos esos factores. Realmente, donde la luz es más blanca es en un día soleado y alrededor de las horas del mediodía. En resumen, colocar siempre el balance de blancos a 5600 Kelvin solo porque estamos al aire libre con sol no siempre será la solución.
Además, también entra la decisión creativa de que si queremos que se vea un poco más cálido o un poco más frío. ¿Cómo usarlo en práctica para video? Si grabas al mediodía, puedes usar 5600 Kelvin. Si estás en sombra, sube a 6500, 7500 Kelvin. Si es Golden Hour, la hora dorada, baja a 3800, 4500 Kelvin si quieres neutralizar, o deja 5600 Kelvin si quieres un atardecer mucho más dorado. Pero bien, ya nos adelantamos un poco, vamos a lo básico nuevamente para entenderlo mejor y precisar todo esto. Miren, el trabajo del balance de blancos es simple en concepto. Hacer que lo blanco se vea blanco en cámara, ¿no? Pero aquí es donde deja de ser tan simple y debemos usar nuestros ojos porque el balance de blancos se basa en usar los parámetros Kelvin para que la luz de las escenas se vean igual a lo que ven nuestros ojos. Y aquí es lo más esencial de todo esto, porque sí, la teoría es básica, porque hacer que lo blanco se vea blanco, ok, súper fácil, ya lo entendimos, pero puede confundir si solo aplicamos esa idea sin comprender a fondo todo esto, porque créanme que la mayoría de las veces el blanco no tiene que verse blanco perfecto porque no es natural. En ocasiones donde tenemos control de la luz, como en estudio, y queremos precisión en todos los colores, como tanto en fotografía o videos de productos en estudio, ahí probablemente sí queramos que se vea un blanco perfecto para obtener un color exacto de un producto, pero esto lo vas a entender más adelante. Además, se puede complicar con los tintes, porque esa es la otra parte, porque una vez que entiendes bien que el balance de blanco se mueve entre lo cálido y lo frío, resulta que no solo tenemos ese eje de temperatura, sino también otro eje de tintes que varían la tonalidad de esos tonos fríos o cálidos, y eso puede afectar cuando ciertas luces se contaminan de magenta o de verde y tenemos que compensar, es decir, tenemos que pensar no solamente si queremos cálido o frío, sino que tenemos alguna iluminación que nos está contaminando, que la luz del techo tiene un verdoso y tenemos que compensar con un poco de magenta. Ahí es donde tenemos que aprender esa parte. Pero por ahora enfoquémonos solo en la temperatura Kelvin, cálido y frío, para una mejor comprensión de este concepto. Al final del día, ese eje es el más importante, el de cálido y frío, y el que más vamos a cambiar. Bien, ya sabemos que esta luz que me está pegando a mí en la cara es 5600 Kelvin. La que tenemos aquí detrás, esta circunferencia, este circulito que tenemos acá, está en 2600, 2500 aproximadamente. ¿Qué pasaría si yo balanceo y quiero dejar esto en blanco? Porque es la única manera de dejar esto en blanco, o es cambio la luz de temperatura o lo hago acá en cámara. ¿Qué pasaría si yo le digo, bueno, esa luz está en 2600 Kelvin y yo la pongo aquí en 2600 Kelvin? Vamos, 2600, 2500. ¿Qué pasa? Yo me veo azul y aquí se empieza a ver blanca esta luz. Estamos balanceando el blanco con respecto a esta luz, pero realmente no queremos balancear esta luz porque esto es una luz decorativa que tenemos detrás. Queremos balancear con la luz que tenemos aquí principal. Aquí te lo estoy explicando de manera muy básica cuando tenemos un control con nuestra luz o tenemos una ventana que está entrando perfectamente del sol y sabemos que a una hora del día está en 5600 Kelvin, pero eso no se mantiene todo el día, así que cuidadito con eso. Entonces, claro, nosotros vamos a colocar 5600 Kelvin y vamos a balancear el blanco perfectamente porque así es la luz que está emitiendo esta lámpara. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo tomo y bajo la temperatura? La voy a bajar a 2700. 2700, que es lo mínimo lo máximo en calidez que da esta lámpara. ¿Qué pasa acá? Si yo balanceo a 2700, miren lo que pasa. Yo estoy balanceando aquí a 2700 y mi piel, digamos que se ve un poco balanceada, aunque le falta un poco por lo visto, le falta un poco, todavía no se termina de balancear, y se ve raro. Esto de acá atrás deja de verse cálido como estaba antes, porque estoy balanceando con esta luz y ya todo empieza no a tener sentido. No estoy mostrando cómo se ve en la vida real, cómo ven nuestros ojos esta luz. Esta luz no es blanca, señores. Esta luz
es súper cálida. Y aquí, de hecho, esta luz cálida empieza a enfriarse y eso no es así. Empezamos a ver que los blancos, estos blancos empiezan a verse neutrales y no están neutrales. Esto está amarillento. Y esa es la manera que tenemos que entender nosotros el balance de blancos. De hecho, la luz que me está pegando, esta rim light que tengo aquí arriba, está en 5600 Kelvin. Y vean cómo se ve azul. Así no se ve la escena. La escena se ve de esta manera. Aproximadamente nosotros lo colocamos como en 3800 y así se está viendo como lo ven nuestros ojos. De hecho, estoy viendo aquí el monitor y aquí también que vemos que la temperatura del blanco que tenemos aquí no es un blanco perfecto porque así está diseñada esta escena. Así yo la puse. Yo quiero que esa luz se vea como una luz de un fuego o una luz de un atardecer muy intenso, donde aproximadamente tenemos unos 2700 Kelvin. De esa manera es que vamos a pensar cómo vamos a balancear los blancos. ¿Cómo queremos esta escena? Así como está ahora mismo. 3800 Kelvin, que fue más o menos el balance, porque lo otro es que si yo balanceo la escena con este gris, va a pasar lo mismo de que me voy a poner en 2700, 2500, porque si yo pongo un gotero aquí, él va a leer que ese gris está como en unos 2700 Kelvin. Velo de esa manera y va a volver a hacer lo mismo que tenemos aquí. Vamos a tener una mesa totalmente azulada. No queremos eso porque así no se ve. Así no lo ven nuestros ojos. Entonces, ¿qué pasaría si vamos al contrario? Vamos, por ejemplo, a volver a 5600, ¿no? Que de por sí esto está muy amarillo, ¿no? Ahora vamos a colocar esta luz en 6500 Kelvin, que debería ser un tono, y lo es porque lo estoy viendo con mis propios ojos, que es un tono bastante frío. Aquí vemos un tono bastante frío. Bueno, estamos en 5600 Kelvin, 5600 Kelvin en cámara. Ahora vamos a colocarlo a 6500 a ver qué pasa. No es mucha diferencia. Lástima que esto no se pone más fría. Si la ponemos alrededor de 6500, vemos que se pone demasiada cálida la luz. Estamos balanceando, está bien, pero se pone muy cálida. De hecho, esta luz de aquí atrás se puso más amarilla. Es así, no la estoy viendo. Se ve mucho más amarilla de lo que debería verse. Porque si lo colocamos en unos 5600, de hecho, 5600 es que la estoy viendo perfectamente balanceada y podemos ver que tenemos aquí un balance natural. Pero realmente así no se ve la escena. Yo balanceé mi rostro con la de 6500, pero estoy desbalanceando el fondo. Entonces yo sé que eso es muy importante porque si no tenemos otro tipo de luz y la piel tiene que verse tal cual como el color de piel, como es en la vida real, sin que tuviese azul, ahí sí ponemos 6500. Ahora vamos a entenderlo con esta lámpara de acá. Primero vamos a apagar esta luz porque voy a encender esta para que vean algo. Un ejemplo bastante sencillo de entender. Vamos a concentrarnos en la temperatura de esta luz. Esta luz varía de 2700 hasta 6200. Vamos a colocarla en 2700. Pero para balancear el blanco de esta luz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarla a los Kelvin que tenemos la luz. Entonces, si colocamos 2700 Kelvin, miren lo que pasa. Esto va a quedar blanco, pero hay un problema. ¿Qué pasa aquí? Todo se ve azul. Todo se ve azul. No queremos esto. No queremos esto porque así no lo estoy viendo yo con mis ojos. Entonces, si la colocamos al contrario y le ponemos 6200 y ahora mismo está azul, ¿verdad? Está súper azul. Y si la ponemos en 6200 en cámara, vamos a ver que vamos a lograr un balance más adecuado. Pero ¿qué pasa? Se está viendo muy amarillo, ¿verdad? Y aquí eso es lo que no queremos. Tenemos la luz balanceada, pero no estamos viendo que realmente todo se vea a como lo está viendo mis ojos. Nuevamente voy a colocar acá el tono cálido de 2700 y vean, estamos balanceando la luz y el gris y todo, pero así no lo estoy viendo yo. Yo estoy viendo este gris ahora mismo con mis ojos de una manera cálida. Yo no estoy viendo ese gris
frío. Yo no estoy viendo ese gris neutral, es cálida, pero yo estoy balanceándola correctamente a como dice la teoría de que tenemos que balancear blancos. Entonces, si claro, yo me ilumino con esta luz, vamos a tener un tono de piel balanceado, pero realmente mis ojos deberían estar viendo esta luz completamente cálida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a balancear esto como en 3800 y este es el color verdadero de cómo se ve ahora mismo esta luz pegando a mi piel. Y así es como la queremos, así es como el director quiso colocar la luz y nosotros tenemos que tener este conocimiento. No vamos a colocar 2700 Kelvin como nos dice la luz, porque nosotros queremos que se vea. Nosotros no queremos balancear perfecta la piel porque queremos que se vea la piel cálida. Y nos vamos a unos 3800 aproximadamente y así es que estamos viendo esta luz correctamente. Y puede ocurrir lo contrario. Vámonos a 6200 y mi rostro está bastante azul. Y si nos vamos a 6200 nuevamente, ¿qué va a pasar? Que se va a ver amarilla. Se está balanceando el tono de mi piel a como debería verse correctamente balanceado, pero así el director o el DP no quiere que se vea la imagen, quiere que se vea un tono azulado, un tono frío. Y no ese es el tono que estamos buscando. Entonces ahí es donde tenemos que pensar todo eso. Y aquí es donde nos bajamos a unos aproximadamente 4600, 4400. Así debería estar viéndose con la temperatura de la luz que tenemos acá. Igual que este blanco. Vean que el blanco tiene como un azulito. Y si lo colocamos aquí en 6200, no es amarillo. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Vamos a encender esta luz nuevamente. Porque ¿qué pasa cuando encendemos esta luz? Y aquí lo vamos a entender de otra manera. Cuando tenemos una combinación de luces. Bien, esta luz queremos que se vea blanca y si balanceamos para que se vea blanca, vamos a ponerla en nuevamente 2700 y nos vamos aquí a 2700 Kelvin. ¿Qué va a pasar? Que la escena está totalmente azul. Pero adivinen, este sí está blanco. Está en un blanco perfecto, pero nosotros no buscamos eso. No buscamos eso. Entonces tenemos que buscar la manera de balancearlo. Y va a pasar al contrario. Si nosotros nos vamos a 6200 y la colocamos en 6200 acá, aquí esta tonalidad se va a ver blanco perfecto, pero mi imagen no se ve amarilla. Se está viendo demasiado cálido. Esta luz de acá no se ve así de cálida. Y ahí es donde tenemos que tomar la decisión y empezar a balancear el blanco manualmente. Por eso es que si colocamos esto en automático, colocamos un preset, que esto es Daylight, o bueno, el Daylight sí queda bien porque estamos en 5600 y no cambia. Pero si colocamos esto en automático, que por cierto no lo puedo cambiar desde aquí por alguna razón, no lo puedo cambiar en la aplicación, pero va a fluctuar mucho entre varios y si yo quito la luz, se mueve para acá, él va a fluctuar ese balance de blanco y no nos va a servir porque va a estar cambiando innecesariamente en una escena completamente estática un montón de balance de blanco, un montón de tonalidades que no es necesario que cambien porque ya sabemos que esto se mantiene a 5600 aquí, esto tiene otra tonalidad y tiene que verse así. Si yo la coloco en 2700, vamos a bajarle un poquito de intensidad porque nada más se vea un poquitico. Si esto está en 2700, esto tiene que verse en 2700. Eso tiene que verse en 2700. Esto también está en 2700. Esto está en 5600. Entonces, nosotros vamos a balancear aquí la tonalidad a 5600. Y aquí vamos a ver todo balanceado a cómo está la escena. Ahí vamos entendiendo un poco. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es, por ejemplo, si nosotros queremos que esta imagen que está completamente balanceada, pero creativamente queremos que se vea más cálida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subirle un poco los Kelvin y se va a ver mucho más cálida. Si se ven, llegamos a 9900 Kelvin y mira cómo se ve. Horrible, horrible, horrible. Parece que tuviésemos, no sé, en otro planeta. Pero si estamos en 5600 y jugamos un poquitico subiéndole los Kelvin, vamos a poner más calidad de imagen. Y vamos a poder jugar con eso. Es como que un tono más cálido, más íntimo. Y podemos jugar con el balance de blanco. No es el color real que estoy viendo ahora mismo, pero no está tan exagerado como esto de acá, que esto sería horrible. Y no estamos dándole un dolor de cabeza al colorista para que llegue a un tono cálido en toda esta imagen. Y igual podemos hacer contrario. Tenemos una imagen completamente balanceada en 5600 más este 2700 que tenemos de fondo, pero queremos
tener una imagen más fría, porque bueno, no sé, el director se le ocurrió tener una imagen más fría, le bajamos los Kelvin y vamos a tener una imagen más fría. Estas son decisiones creativas que vamos a estar teniendo en cuenta cuando estamos ejecutando un proyecto, grabando algo en específico, pero normalmente en entrevistas así siempre vamos a querer tener esto en 5600, a menos que tengamos unas luces que no podemos controlar, que tenemos que ver, porque si tenemos una luz que nos está invadiendo y es de tuxteno y nos está molestando un montón y está aquí arriba y rebota en la mesa y nos pega, ahí tenemos que jugar un poco. Ven que para no hacer el trabajo más difícil al colorista, vamos a tener que jugar un poco. Pero sin embargo, lo importante es la luz principal de esa entrevista, y si esto se ve amarillo de este lado y aquí un poco, entra un poco de amarillo más cálido, lo tenemos que dejar en 5600. Igualito, porque lo más importante es la luz principal y así va a ver mucho más natural. El problema está en cuando empiezas a rebotar luces a lo loco, empiezas a meterse tintes, empiezan a meterse luces de otros colores, y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas y el balance se va a complicar. Por eso es que muchas veces cuando estamos grabando en bodas de nocturnas y entra un montón de luces, nos cuesta un poco y tenemos que tomar decisiones en qué queremos darle prioridad a ese balance. Si en la piel, si en el producto, si en la comida, si queremos que se vea tal cual como está con nuestros ojos, lo que veía en nuestros ojos. Esa es la decisión creativa que vamos a tener. Aquí les muestro una grabación de la temperatura del sol al mediodía, que ya conocemos que son unos 5600 Kelvin. Está despejado y sabemos que esa es la temperatura que está generando el sol. Si lo subimos, generamos un tono más cálido y podemos tener variaciones de ese balance si queremos lograr algo creativo. Si bajamos, vamos a tener una tonalidad mucho más fría. Entonces vemos que en 9900 es cálida y en 2500 es súper fría. Entonces, claro, balanceado aquí sería 5600, ¿cierto? Pero aquí es donde empezamos a tomar decisiones creativas. Si queremos que esa luz del día se vea un poquitico más cálida de lo que es, empezamos a subir la temperatura. Ven que aquí la dejé en 6000, 7000 y algo, 7500. Se empieza a colocar un poco más cálida porque esa es mi decisión creativa en ese momento. La regla me dice que lo ponga en 5600 para que todo se vea balanceado. Pero ¿qué pasa si yo quiero que se vea más frío o que se vea más cálido? Ahí es donde yo debo tomar una decisión. Mira, aquí le bajé un poco la temperatura y todo para que se viera como si fuese de noche, pero bueno, tenía mucho sol y no se va a lograr ver así. Pero eso es una de las técnicas que también se usan. También tienes que tener en cuenta que los coloristas también deben tener una imagen lo más balanceada posible para que después el director decida si va a querer ser más frío o más cálido. Recordemos algo súper básico. La mayoría de ustedes no está grabando en RAW, como es la fotografía RAW, que uno puede cambiar la temperatura, el balance de blanco en postproducción, pero no estamos capturando en RAW. Aún así, siempre tenemos que estar lo más cerca posible a la temperatura correcta de lo que queremos. Pero la mayoría de nosotros no estamos grabando en RAW, grabamos un MP4 que está comprimido y tenemos que tomar la decisión en cámara. La tenemos que tomar en cámara porque después eso no se va a poder cambiar drásticamente. Entonces vamos a balancear blanco de una manera muy mínima para que los colores no se vuelvan locos y cambien de una manera exagerada, que no se vean como él estaba con nuestros ojos viendo esa escena. Así que tomemos eso en cuenta. Tomemos la parte creativa, pero también tomemos en cuenta que en postproducción también se pueden lograr ciertas cosas, y si grabamos en RAW también es mejor porque también podemos tomar decisiones creativas en postproducción porque podemos cambiar el balance de blancos en postproducción. Pero bueno, esos son unos tips que quería darles adicionales. Otro dato adicional de balance de blanco: es común usar tarjetas grises como estas que están acá, que bueno, también tiene este lado para comprobar color. Esto lo uso yo en mis pruebas también, y además lo uso con clientes cuando queremos lograr un color exacto de algún producto cuando estamos en estudio, porque en estudio y cuando tenemos un producto muy específico no queremos lograr colores raros que no representa al del producto real, y usamos una luz neutral blanca para iluminar el producto si el cliente lo quiere así, porque hay tomas creativas de producto que se ponen más cálido, más frío. Pero por lo general, cuando queremos un producto lo más neutral posible, le damos una luz blanca y aseguramos con esta tarjeta grises que esa luz está perfectamente blanca, porque también recuerden que esto puede generar tintes,
pueden generar problemas de luz. Antes, en el pasado, el problema de los tintes era muy grave. Estas luces generaban tintes magentas o generaban tintes verdes que teníamos que compensarlo en postproducción o en cámara con el tinte. Si tenemos un poco de magenta, nos vamos un poco a lo verde, y si tenemos un poco de verde, nos vamos un poco a lo de magenta, pero lo más importante aquí es conseguir la temperatura inicial, y a veces usamos estas tarjetas grises para justamente calibrar todo esto, para balancear los blancos. De hecho, en las cámaras puedes personalizar esto. Simplemente colocas el punto que te indica la cámara, le das y captura una foto, y ahí él calcula la temperatura correcta que debería tener ese gris, porque este es un gris neutral, es un gris especial. No puede ser con cualquier gris. Por eso este es un gris de un porcentaje en específico para poder tener un balance correcto, que no puede tener ningún tinte, no puede tener nada. Y otro detalle adicional es que estas claquetas que vemos en el cine, que obviamente es para... Uy, disculpen. Para indicar que hay una escena y todo, la escena, la toma, todo eso, todo lo que el director, toda la información. Resulta que aquí arriba nadie se había dado cuenta. No muchos se dan cuenta de esto, pero aquí arriba tenemos algo parecido a lo que tenemos acá. Y también se puede usar, el colorista lo puede usar de referencia para poder ver cómo estaba el balance de blancos. Incluso hasta en cámara lo podemos usar de referencia, a ver cómo están esos grises, si todo se ve neutral, si así se quisiera. Les quiero contar una historia súper simpática de cómo yo aprendí esto y cómo superé a el que me enseñó a balancear blancos en una cámara de televisión. Yo trabajaba de chico de audio en un canal de televisión donde le ponía los micrófonos, mezclaba el audio, subía y bajaba volumen cuando necesitaba algunos micrófonos, aseguraba que todo estuviese en orden, que los cables no tuviesen ningún problema de tierra. Ese era mi trabajo. Mi trabajo no era en cámara, era en audio, que era mi especialidad. Y yo trabajaba en ese canal, pero un día muy particular resultó... Ya me habían dicho que las cámaras se tenían que balancear blancos y todo eso. Y yo, ajá, ok, por los colores y las cosas. Yo no estaba muy pendiente de qué se trataba todo eso. Yo estaba centrado en hacer un audio, un buen audio para ese canal de televisión. En una noche tenía que hacer un noticiero, pero resulta que no recuerdo específicamente qué pasó con el camarógrafo, pero no pudo ir. Y me pidieron el favor a mí de operar la cámara y al mismo tiempo hacer audio. Pero bueno, yo ya tenía controlado muy bien el audio. Bueno, me fui a cámara. Y resulta que la cámara se veía extraña, se veía el color extraño. Ya me habían dicho de cómo me explicaron que mira, tienes que balancear el blanco, que el blanco tiene no sé qué cosa, tiene que verse perfectamente balanceado. Ponme eso en 5600 Kelvin, que las luces allá están en 5600 Kelvin. Y yo, es que se balancea con lo que da la luz. Tú le dices la información de la luz que está. Fue lo que yo me imaginé. Entonces yo voy a la cámara y empiezo a balancear el blanco y lo pongo en 5600, pero yo veía un tono raro, lo veía demasiado lo veía muy cálido. Yo veía la escena, veía el noticiero, veía la cámara, me metía en el viewfinder y yo, ok, pero no entiendo. Y no entendía qué sucedía, porque se veía más cálido de lo que era en la vida real. Y yo me supuse, ok, seguramente la luz no está en la temperatura que es, pero resulta que no se cambia la temperatura de esas luces. No entendía qué sucedía, entonces fui moviendo el balance de blanco y lo aseguré. Y lo fui poniendo más frío hasta que yo me puse a ver la cámara y me puse a ver la escena y hacía así. Como que comparaba. Porque tenía el monitor, me ponía el viewfinder, comparaba, cerraba el ojo, comparaba. Y ahí fue que me di cuenta, entonces esa luz no está en 5600 Kelvin. Porque la luz principal que está iluminando a esta persona tiene un desfase de Kelvin. Y justamente después de ese día, el camarógrafo fue y vio que dejé la cámara en esa temperatura y se dio cuenta de que se veía bien. Entonces, claro, ahí fue cuando yo le dije, pero mire, que yo creo que la temperatura de esa luz no está correcta. Y después me enteré que lo que tenía era un gel. Le habían puesto un gel por alguna razón que había convertido esa luz más cálida. Entonces, no seguí la regla. No me seguí la regla, seguí mi ojo. Y ahí fue que aprendí, estás viendo. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que hasta ahora se había visto muy cálida el noticiero. Muy cálido porque habían dejado un gel. Y claro, él se sabía su regla y 5600, 5600, 5600. Pero no estaba viendo con sus ojos, no estaba midiendo, no estaba viendo otra cosa. Sino estaba pendiente de que la regla, si la luz es 5600, hay que poner el balance de blanco en 5600. Bueno,
Entonces ahí fue cuando yo aprendí y me explotó la cabeza. Y eso fue una de las primeras cosas que yo aprendí en cámara. Y yo no sabía mucho de cámara, yo estaba en audio. Y me di cuenta que, ok, no todo es la regla, a veces hay que saber también usar el ojo. Vuelvo al automático. El automático pasa algo que no nos gusta. Detrás de todo eso hay algo técnico. La cámara intenta compensar el color dominante de la luz. Por ejemplo, una luz amarilla va a hacer que se vea todo extremadamente cálido. Una luz azul lo hace ver frío y la cámara ajusta su sensor para neutralizar ese color dominante, ese tono dominante. Por eso el automático nos falla en muchas condiciones cuando queremos algo muy específico y especialmente cuando estamos en movimiento. Bien, los presets tenemos presets como el daylight, tungsten, el nublado. Son muy útiles como punto de partida, pero no son perfectos. Son aproximaciones y no son verdades absolutas. La tarjeta gris o tarjeta blanca, este es el método más preciso, pero ojo, no es una simple tarjeta gris neutral, es un gris neutral al 18% o una tarjeta blanca calibrada que no tengo ahora mismo, pero debería ser como este blanco que tiene aquí. ¿Cómo se usa correctamente? Lo colocas donde está tu sujeto. Por ejemplo, donde está tu sujeto, yo lo hago de esta manera. Si tu sujeto está aquí y la luz principal está cayendo aquí, yo le coloco el gris a un lado del rostro, porque lo más importante es balancear el blanco con respecto al rostro, especialmente si queremos que el rostro se vea con color real. A pesar de que sabemos que estamos usando 5600 Kelvin, no sabemos qué otra luz nos está contaminando y además grabar un clip con esta tarjeta gris apuntando hacia la luz donde tenemos, le va a ayudar muchísimo al colorista y te va a ayudar a ti en postproducción balancear correctamente la imagen. Entonces en cámara, cuando tengas esto y quieres asegurar que el balance de blanco esté correctamente, simplemente tienes la opción donde colocas el cuadrito en todo el gris y le vas a sacar una fotografía y va a tener ya la referencia personalizada con respecto a lo que vemos en este gris. Por cierto, estas tarjetas grises tienen fecha de caducidad porque tienden a ponerse amarillentas y de hecho ya esta la tengo que cambiar como de un año. Tienen como 5 años, 3 años, ya no recuerdo. Y tienes que cambiarlas porque te ponen amarillenta y te pueden confundir y te pueden dañar la imagen por eso, por unos Kelvin. Una regla de oro final, si te vas a llevar algo de esta masterclass, que sea esto. Evita el balance de blancos automáticos en trabajos serios. Bueno, incluso si puedes en trabajo, no sé, te fuiste de turismo por ahí, también dale un poquito de práctica. Hasta con el celular lo puedes hacer cuando usas aplicaciones que te dejan cambiar el balance de blancos. Usa Kelvin manual siempre que puedas, por favor, y ve variando. Conoce, ya tienes una idea de cómo se maneja la luz, de cómo los diferentes tipos de Kelvin que tienen las luces. Así que manéjalo manual, por favor. Usa tarjetas grises cuando hay proyectos muy importantes y prioriza los tonos de piel. Muy importante que priorices los tonos de piel, excepto cuando estamos, ya le expliqué, si te ponemos una luz cálida aquí y queremos que se vea cálida y tal cual como está en la vida real, en la vida real con nuestros ojos, porque es la vida real, aseguremos que balanceemos correctamente con esa luz y que se vea cálida y que no se vea azul, porque no queremos eso. Lo voy a colocar aquí en 5600 otra vez. Y mantén consistencia entre todas las tomas. Eso es muy importante porque si haces una película y hay mucho cambio de iluminación y grabaste a las 5 de la tarde y terminaste a las 6:30, ten en cuenta que va a cambiar mucho la tonalidad del sol. Así que mantengamos consistencia ahí, no vayas a cambiar. Por eso es importante usarlo el balance manual. Normalmente si grabamos de 6 a 6:30, dejamos siempre una temperatura inicial porque al final queremos que se vea cálido. Así que es muy importante que tengas eso en cuenta. Lo que hagas bien en cámara te va a ahorrar en postproducción. Así que por favor, hazlo todo en cámara. No le digas, no, ay, tranquilo, ese color yo lo arreglo en postproducción. Eso está fácil. Ya te voy a ver. Especialmente si no grabas en 10 bits. Eso te va a costar. Y especialmente, mucho más especialmente, si no grabas en RAW. Aún así, si te vas muy extremo, te va a costar hasta grabando el video en RAW. Incluso en fotografía en RAW, como les expliqué. El balance de blanco no es un detalle técnico menor. Es una decisión artística que afecta a todo tu video.
Realmente no hay una única forma correcta de establecer los balances de blancos. La verdadera forma correcta es preguntarte, ¿cómo quiero que se vea esta escena? ¿Quiero que se vea neutra, cálida, fría? Y ahí va a estar tu respuesta. La mejor forma de aprender todo esto es salir a probar, y si tienes luces con temperatura variable, que es lo mejor que puedes tener, que la mayoría de las luces modernas tienen variación de esto, juega con ellas. No solo pongas la luz en 5600, póngala en 4150, que como lo tengo acá, en 4500, porque queremos un tono más cálido o un tono más frío o algo super tech, no sé. Puedes variar y puedes cambiar, no todo tiene que ser 5600. Ten mucho eso en cuenta. Y si no, sal a grabar a diferentes momentos del día, te vas a dar cuenta. Mediodía en 5600, el atardecer tiene otro Kelvin, en la noche va a tener otro. Cambia también el balance de blancos y compara resultados. Esto es pura prueba y error. Por eso yo aprendí a variar con eso. Una vez que yo entendí la teoría, ya empecé a tener mayor conocimiento con esto y poder tener más creatividad con respecto a las luces y tener un balance a como yo lo quiera, no como a la cámara lo decida, porque la cámara no va a entender. Ya les expliqué esta parte. Así que aprende a cómo este ajuste afecta a la imagen en su totalidad. Espero que les haya gustado esta masterclass. Esto se puede profundizar un poco con los tintes, de cuando tenemos, por ejemplo, tenemos una ventana que entra un tono verdoso. Aquí en Panamá, por ejemplo, pasa muchísimo donde las ventanas son azules y a veces hasta verdes. Entonces tenemos esta luz que no está pegando acá, pero no es imposible cerrar, por ejemplo, un ejemplo, es imposible cerrar una ventana que está generando un tono completamente verde, y tenemos que ya empezar a buscar el cambio de los tintes, poner un poquito de magenta para compensar. En Panamá me ha pasado muchísimo eso y bueno, algo que yo odio de las ventanas de Panamá es eso, ¿no? Que todos son azules o verdes, y me ha tocado también grabar así. Pero gracias a eso aprendí muchísimo en lo que es los tintes. Aquí nos podemos complicar, pero lo importante es que se lleven esta base. Espero que les haya gustado esta masterclass de balance de blanco. Como esta tenemos un montón en la comunidad de Money Shot Club. Les voy a dejar el link en la descripción para que se hagan miembros con un precio especial que tenemos para ustedes. Y además tenemos todas las semanas nuevas clases y pueden interactuar en la comunidad con los otros miembros y aprender entre todos. Además, vamos a estar contestando cualquier consulta que tengan ahí mismo en la comunidad. Nos vemos allí y espero que les haya gustado este video.